Bienvenidos a la asignatura de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión abordaremos el tema Nombres y referencias, correspondiente a la unidad 3, Fundamentos de hojas de cálculo electrónicas. El objetivo de esta unidad es aplicar el uso de nombres y referencias en documentos de hojas de cálculo electrónicas. Bien, iniciaremos este tema explicando para qué son utilizados los nombres en Excel 2013. Y los nombres son utilizados para identificar más fácilmente las celdas y las fórmulas, ya que a nosotros nos resulta mucho más fácil poder identificar un objeto, en este caso una celda o una fórmula en Excel, como lo sucede en nuestras actividades diarias, como por ejemplo nos resulta mucho más fácil identificar el nombre de dominio de un sitio web, por ejemplo, la dirección web de la página de la universidad, www.us.edu.sb. Nos es mucho más fácil identificar ese nombre de dominio que la dirección IP que le corresponde. De esta manera también es mucho más fácil identificar una celda o una fórmula con un nombre asociado a ella. Bien, ¿cuáles son los pasos para cambiar el nombre a una celda? Para realizar esta operación, lo que tenemos que hacer es buscar en la barra de fórmulas y luego irnos al cuadro de nombres. En el cuadro de nombres, nosotros podemos asociar el nombre que le queremos asignar a una determinada celda. Por otra parte, también podemos realizar esta acción de otra forma, mucho más sencilla, y es presionando la combinación de teclas Control más F3. A continuación, veremos una ventana emergente donde nosotros podemos definir el nuevo nombre que le vamos a asignar a la celda que nosotros hemos identificado o a la que nosotros vamos a hacer referencia, o también podemos seleccionar el campo si queremos editar una referencia previamente creada. Por otra parte, luego de haber definido, el nombre que le vamos a asignar a la celda, en la casilla donde aparece en la ventana emergente el campo nombre, procedemos a la siguiente casilla donde se denomina se refiere a. En esa casilla nosotros podemos asignar o definir a qué valor hace referencia el nombre que estamos asignando. En este caso lo dejamos por defecto porque es la casilla a la que seleccionamos la que se le está asignando el nombre que nosotros hemos definido en el paso anterior. Bien, es importante escribir en el campo se refiere a el valor de la celda comenzando con el signo igual. Y también es importante definir el valor de la celda a la cual le estamos asignando un nombre como una referencia absoluta. Eso lo veremos más adelante, explicaremos qué es una referencia absoluta, pero en este momento aclararemos que es para dejar el nombre fijo de la celda a la cual le estamos asignando el nombre. Por otra parte, Excel 2013 nos permite trabajar con valores constantes y poderles asignar un nombre. Un valor constante es aquel que siempre conserva un mismo valor. Por ejemplo, la constante pi, que tiene asignado el valor 3.1415, 92, 65, 359, y de esa manera podemos tener ciertos valores constantes asignados a un determinado nombre. Las constantes pueden ser de tipo texto o de tipo numérico. Y la forma de crear una constante o asignarle un nombre a un valor constante en Excel, el procedimiento para realizar esta acción es el siguiente. Nos ubicamos en una determinada celda y le damos clic derecho. A continuación, seleccionamos la opción Definir nombre. Luego, en la ventana emergente, nosotros definimos el nombre que queremos asignarle a esa constante en la casilla donde aparece nombre, y a continuación en la casilla se refiere a, le asignamos el valor que nosotros
queremos definir para esa constante, ya sea de tipo numérico o de tipo texto. Por otra parte, Excel 2013, al igual que la asignación de nombres a celdas, nos permite realizar la asignación de nombres también a fórmulas. El procedimiento es el mismo, mediante la opción Definir nombre, a la cual accedemos al darle clic derecho a una celda. Podemos definir, luego de haber seleccionado esa opción, el nombre que le queremos asignar a la fórmula y luego en la casilla Se refiere a, ingresamos la fórmula. Repito el procedimiento. El procedimiento es el mismo para asignar un nombre a una fórmula como el que se realiza para asignar un nombre a una celda. Nos ubicamos en una determinada celda, le damos clic derecho, luego seleccionamos la opción Definir nombre y a continuación en la ventana emergente, en la casilla de nombre, ingresamos el nombre que le queremos asignar a esa fórmula y en la casilla Se refiere a, ingresamos la fórmula como tal, precedida del signo igual. Y como podemos ver en la imagen, tenemos una fórmula escrita en la barra de fórmulas y siempre en esa área, en la sección de cuadro de nombres, podemos ver que se está utilizando una fórmula, en este caso a la cual le hemos asignado el nombre descuento. Por otra parte, cuando nosotros estemos trabajando con una determinada fórmula y tenemos celdas involucradas en esa fórmula y a una determinada celda de ellas nosotros le asignamos un nombre, este nombre no se actualiza de forma automática en la fórmula. Entonces nosotros debemos hacerlo de manera manual. Para realizar esta acción debemos ir a la pestaña Fórmulas y luego nos vamos a la opción Asignar nombre. Y a continuación seleccionamos Aplicar nombres. En esa ventana emergente nosotros debemos seleccionar los nombres a los que se les desean aplicar los cambios, es decir, a los que se les desea que se actualicen para que ya puedan verse reflejados dichos cambios en la fórmula que estemos trabajando. Luego de realizar esta opción, es decir, luego de aplicar, ¿verdad?, los cambios a los nombres que nosotros hayamos definido, estos se verán reflejados y estarán actualizados en la fórmula que estemos trabajando. También podemos trabajar con referencias en Excel 2013. Pero, ¿qué es una referencia? Una referencia es un enlace a un determinado lugar dentro de una hoja de cálculo, como puede ser una celda o varias celdas. En el caso de una celda, tenemos el ejemplo de la referencia a la celda A1. La celda A1 indica su ubicación, es decir, hace referencia a la letra A que corresponde a la columna y el número 1 corresponde a la fila. Al trabajar con fórmulas se pueden utilizar también referencias a una o varias celdas, que inclusive no son las que contienen la misma fórmula. Como por ejemplo podemos ver en la presentación la función suma, la cual tiene como parámetros a la celda A1 y a la celda C1, con lo cual estamos trabajando diferentes celdas y estamos haciendo referencia a ellas. Por otra parte, tenemos diferentes tipos de referencias. En este caso, veremos el primero, que es el tipo de referencia relativa, y se refiere a las referencias que pueden cambiar al ser copiadas de una celda a otra. Como podemos ver en la presentación, tenemos definida una fórmula de suma en la celda en la cual está marcado con el cursor. En este caso tenemos, ¿verdad?, la sumatoria, como podemos ver, de dos valores, el de la columna A y el de la columna B, y el resultado en la columna C. En la columna C podemos ver que se encuentra el resultado de efectuar la
la función suma de los valores A7 y B7. Y como podemos ver a continuación, en las filas que corresponden a la misma columna C hacia abajo, se ha ido copiando la fórmula y se han ido aplicando los valores tanto de la columna A como la columna B en el resultado de la columna C. ¿Qué quiere decir esto? Que con una referencia relativa se han ido cambiando los valores y se han ido aplicando de manera consecutiva a la fórmula que tenemos definida en la columna C7 de manera consecutiva para los valores de las demás filas a las cuales se lo hemos aplicado. Es decir, en otras palabras, con las referencias relativas, estas cambian al ser copiadas de una celda a otra. Por otra parte, tenemos el tipo de referencia absoluta. Las referencias de tipo absoluta son las que se hacen a las filas y columnas y estas no cambian si se copian de una celda a otra. Es decir, las referencias a las celdas de fórmula son fijas. Y hay que tener en cuenta el tipo de notación para las referencias absolutas. Como podemos ver, en la función suma, los parámetros que tenemos son la fila número 7 correspondiente a la columna A, es decir, A7 es el primer parámetro y B7 es el segundo que acepta la función suma. Sin embargo, como podemos observar, va precedido cada parámetro de la función del signo dólar. Es decir, en la columna A va precedido el signo dólar y en la fila 7 de igual manera va precedido el signo dólar. Con este tipo de notación nosotros estamos indicando que corresponden a una referencia de tipo absoluta, y es decir, que sus valores no cambian si se copian de una celda a otra. Por otra parte, tenemos la referencia mixta. Este tipo de referencia es en el cual se hace una combinación de ambas referencias, es decir, que podemos utilizar una fila que sea de tipo referencia relativa y una columna que sea de tipo absoluta. Como podemos ver en los parámetros que ha aceptado la función suma en el ejemplo que estamos viendo en estos momentos. Tenemos una combinación de un parámetro en el caso de A8, en el cual nosotros hemos definido que puede ser de tipo, ¿verdad?, relativo, como también de tipo absoluto y viceversa. Además, Excel 2013 nos permite hacer referencias a celdas que se encuentran en diferentes hojas. Para realizar esta acción, se debe indicar el nombre de la hoja a la que se hace referencia, seguido del signo de exclamación y el nombre de la celda. Como podemos ver en este ejemplo, aparece hoja 1, signo de exclamación A1. Esto significa que estamos haciendo referencia a la hoja 1 y de la hoja 1 la celda A1. También Excel 2013 nos permite hacer referencia a celdas contenidas en otros libros. Para realizar esta acción, se debe colocar el nombre del libro entre corchetes, seguido del nombre de la hoja y a continuación el nombre de la celda a la cual nosotros queremos hacer referencia. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos el libro que corresponde al libro 1, seguido de la hoja, que en este caso sería la hoja 1, y a continuación la celda a la cual queremos hacer referencia, que es A1. Debemos también de tener cierto cuidado cuando estamos trabajando con nombres en los cuales se encuentran espacios en blanco. Es decir, cuando tenemos este tipo de nombres, por ejemplo en los libros, debemos de agregar comillas simples para que no tenga ningún problema Excel 2013 al momento de realizar la referencia a una celda que se encuentra en un libro diferente al que estamos trabajando. Entonces, como podemos ver en este ejemplo,
tenemos un libro en el cual su nombre contiene espacios en blanco. Como podemos ver, el nombre del libro es libro 1, espacio, 2017, espacio UES y luego la extensión. En este caso, nosotros debemos colocar comillas simples para que no nos cause ningún inconveniente y no dé problema realizar la referencia a la celda. Continuando con el ejemplo, podemos ver, tenemos el nombre del libro, luego el nombre de la hoja y para finalizar la celda a la cual estamos haciendo referencia. Y con esto hemos concluido el tema de esta ocasión y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias por su atención.